La Biblia llama a Jesús el último Adán y también lo llama el segundo hombre. Antes de meternos en este tema para avanzar en lo que comenzamos la semana pasada, hablando de Gólgota, como lo he llamado, el lugar donde todo terminó, el lugar donde todo comenzó. Bienvenido a esta segunda parte de nuestra reunión, hoy que celebramos el Domingo de Resurrección. La cristiandad entera en la historia, en el planeta, conmemora hoy el hecho central de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. De pronto alguno pensará, bueno, pero deberíamos estar hablando estrictamente de resurrección. Bueno, no necesariamente. Pienso que a veces nos hace falta entender mejor o de mejor manera entender bien lo que pasó en Getsemaní por una parte y lo que pasó en Gólgota por otra, para comprender bien el jardín de la tumba donde Jesús resucitó. La Biblia llama a Jesús el último Adán y lo llama también el segundo hombre. Estas son dos declaraciones que tienen contenidos muy poderosos, pero solamente quiero destacar uno. Este es el que quiero destacar en este momento. Dios se hizo hombre, pero escúchame bien ese paréntesis que quiero poner acá. Ese es uno de los hechos más grandes de la historia, no lo podemos olvidar. Pero volviendo a mi punto, Dios se hizo hombre, pero a la manera como fue el hombre al principio. Ahí tenemos un problema a veces para comprender todo lo que es la persona de Jesús y su obra y todo lo que estamos hablando de Gólgota. Miren, vamos a mirar un par de versículos que están casi seguidos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, primero el versículo 45, para poder mirar un poquito de lo primero que te estoy diciendo, porque la Biblia llama a Jesús el último Adán. Miremos entonces, así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. Escuchen muy bien, el último Adán en el espíritu que da vida. Aunque hay mucho que comentar aquí, quiero destacar la expresión el último Adán. Todo lo que Adán es, todo lo que Adán significa, todo lo que Adán tipifica, pero más que nada lo que de hecho es. Cuando tenemos eso claro, entonces realmente suena impactante esta declaración de Jesús como el último Adán, el último de los Adán. Los Adanes terminan todos en Jesús. Esta es una declaración poderosa que me encantaría poder explayarme más en conversar al respecto, pero solamente quiero que te des cuenta que desde una perspectiva a Jesús lo llaman el último, pero mira, hay una segunda perspectiva. Miremos el otro versículo, mismo capítulo, 2 versículos adelante, hablando de los dos de nuevo, hablando de Adán y hablando de Jesús. Mira cómo lo pone ahora. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Ahora ya no está hablando, creo que recordarás que esto te lo he dicho muchas otras veces, ahora ya no está hablando del último, ahora está hablando del segundo. Así que desde una perspectiva Jesús es el último, pero desde otra perspectiva, que es la que me interesa más destacar para el inicio esta mañana, desde otra perspectiva Jesús es el segundo de los hombres, el último de los Adán, pero el segundo hombre. Increíble. Entre el primero y el último, cuando hablamos de esto, entre primero y último, pues vamos a encontrar una gran cantidad de seres, de Adanes. ¿Cuántos? Bueno, si lo ponemos en términos matemáticos, N es la manera como se habla cuando no tenemos cómo identificar una cantidad. Pero entre el primero y el segundo, ¿cuánto hay? No hay nada. Está diciéndome, a mí me dice claramente que Adanes en el planeta ha habido millares, millones, trillones, lo que sea, pero hombres solo 2. Qué interesante esto. Hombres como Dios los pensó al principio, Adán y Jesús. Este punto es clave entonces. Dios se hizo hombre, pero a la manera como fue el hombre al principio. Ahora, ¿qué hemos dicho ya para poder avanzar nuestro tema? Ya dijimos que todo el juicio había quedado suspendido. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada? Quedó como en un stand-by, en puntos suspensivos.
ese juicio que había quedado suspendido, literalmente ahora cae sobre Jesús. Así que vamos directamente al punto donde quedamos la semana pasada, y es este. Comenzamos hoy con la pregunta: ¿era Jesús mortal? Yo sé que ya algunos han escuchado que yo he abordado este tema, pero lo quiero tocar hoy de nuevo. Yo insisto en que una cosa clave para poder comprender la resurrección de Jesús, la necesidad de eso, la importancia de eso y por qué la resurrección es el hecho capital, creo que no comprenderemos bien eso si no comprendemos las cosas de las que hemos hablado la semana pasada y esta. Quiero entonces mostrarte algo más en la Escritura. Un mismo texto que es crucial. Jesús era mortal, Dios hace recaer sobre él todo lo que quedó suspendido por edades y generaciones y siglos desde el huerto del Edén, cuando Adán fue expulsado junto con Eva. Miremos este mismo versículo, que lo tengo en varias traducciones para ti, para meditar un poquito en él. ¿Listos entonces? Segunda de Corintios 5:21, la primera traducción que tenemos aquí, Jubilee Bible. Mira cómo habla de Jesús: al que no conoció pecado. Es una de las descripciones de Jesús aquí. No conoció pecado, jamás pecó, lo hizo pecado. Quiero que notes, por favor, que no dice que lo hizo pecador, sino lo convirtió en el pecado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó eso? Que Jesús se volvió no un pecador, que Jesús se volvió el pecado mismo, la encarnación del pecado, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? ¿Cuál fue la idea, el propósito de esto? Para que nosotros fuéramos hechos. Mira que ahora también habla en el caso de nosotros, de convertirnos en algo, convertirnos en la expresión de algo. Jesús se convierte en una expresión que es muy nuestra, para que nosotros nos convirtamos para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros seamos la expresión de la justicia de Dios. ¿Tú estás escuchando esto? También habría mucha teología que desparramar aquí, pero te voy a mostrar este mismo versículo en otras traducciones. Vamos con otra más. ¿Cómo lo pone Dios habla hoy? Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, y enfatizo otra vez la idea, míralo por favor, Dios lo hizo pecado. Otra vez el mismo énfasis. Jesús fue convertido en pecado, no en pecador. No simplemente en uno más de nosotros, por decirlo así, en algo aún más, no sé cómo llamarlo, grueso, más grande. Y luego dice, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo, convertirnos a nosotros en justicia de Dios. Una traducción más. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, ahora dice la Nueva Biblia Viva, y mira ahora la frase como lo pone: puso sobre él nuestros pecados. Empieza a explicarnos un poquito esta traducción de qué fue lo que pasó. Puso sobre él todo. Ese sobre Jesús es bien importante, para declararnos justos por medio de Cristo. Y esta justicia de la que habla aquí la Biblia es bien interesante. La justicia que solamente es atribuible a Dios. Dios es perfecta y absolutamente justo. Y un último versículo, una última traducción: palabra de Dios para todos. Mira cómo lo pone: aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos la evidencia de que Dios está dispuesto a dar su aprobación a los seres humanos. Dios lo hizo cargar con los nuestros. Qué declaraciones increíbles aquí, súper importantes para lo que queremos decir. Entonces, metámonos de lleno en nuestro tema. ¿Cuál era realmente la relación de Jesús con la muerte? Porque ese es nuestro punto crítico hoy cuando hablamos de Gólgota, y creo que es una cosa súper central para valorar mucho más y para entender la necesidad de la resurrección. Digamos esto, empecemos por decir esto: la muerte, ¿recuerdas que te dije que es una esencia? Que la muerte no es morirse, ¿recuerdas? Lo he dicho, lo dije la semana pasada, lo he dicho decenas de veces. ¿Qué es esa muerte? Es una naturaleza. Recuerdo a un sacerdote que fue profesor mío de filosofía en grado quinto bachillerato, el 10º de ahora, y el 6º, el 11º de ahora. Naturaleza, decía él, es la razón por la cual una cosa es una cosa y no es otra cosa. Buenísima definición. Algo que define a los seres, aquello que explica lo más esencial de ellos.
la muerte no es morirse. Eso lo hemos dicho tantas veces. Esa esencia maligna entonces estaba en Jesús. Es la pregunta, es la primera pregunta a resolver. Y la respuesta contundente es no. Esa esencia maligna no estaba en Jesús. Escúchame bien. Jesús vino al mundo, otra vez lo enfatizo, como Adán era al principio, no como Adán llegó a ser después. Crítico comprenderlo. El segundo hombre, recuerdas que acabamos de leerlo, el segundo hombre, solamente 2 hombres, Adanes muchos, pero es muy llamativo, déjame insistir de nuevo, que la Biblia declare que Jesús es el último de los Adán, que hay una especie de raza que termina en Jesús, con todas las implicaciones que eso pueda tener para ti y para mí. Prueba de lo que estoy diciendo, de que Jesús no estaba, que esa esencia maligna que llamamos la muerte grande es el otro nombre que yo uso siempre, porque a veces cuando hablamos de la muerte espiritual, como lo dijimos la semana pasada, empiezan cosas a divagar en la mente, entendimientos muy flacos y muy pobres de lo que la muerte es. Además, porque es muy normal que para muchos la muerte y morirse sean la misma cosa, cuando morirse es un resultado y no el peor, no el mayor, un resultado de la otra muerte, la muerte grande que no estaba en Jesús. Prueba de lo que te estoy diciendo se hace evidente desde la concepción misma de Jesús. El ángel visitó a María. María era una mujer virgen, una jovencita, estaba desposada, comprometida ya, pero le dice el ángel: tú vas a concebir un hijo. Y ella dice: pero ¿cómo va a ser eso posible? Era lo suficientemente grandecita para comprender que sin una conexión, una vida sexual activa con su esposo no podía quedar embarazada. Y Dios le dice claramente que su marido no tendría nada que ver aquí. Así que hay una omisión evidente de la manera habitual como los seres humanos somos concebidos. ¿No te parece llamativo? ¿Por qué razón tenía que quedar al lado, al margen, una concepción normal? Una concepción como normalmente es entre los seres humanos. Desde la concepción de Jesús se hace evidente que esta muerte no estaba en él. Y no aparecen en Jesús ninguna de las evidencias que yo te mencioné, que te he mencionado, acerca de lo que la muerte produce. Porque la muerte evidentemente finalmente se deja ver en la muerte biológica, pero la muerte normal, la grande, tiene un montón. Esa naturaleza maligna tiene un montón de evidencias también. Ninguna aparece en Jesús. Si tú lees los evangelios no vas a encontrar en ninguna parte que diga que Jesús pasó una terrible noche con una fiebre horrible, luchando con el COVID de la época, y que entonces en la mañana ya estuvo mejor. O no encuentras que Jesús aparezca por allí en alguna situación de depresión o de tristeza o de dolor. Alguien me dirá: él lloró. Sí, no es el mismo, no es la misma expresión, no es la misma emoción que de pronto nosotros atribuimos estrictamente al dolor. Te preguntarás tú, por ejemplo, ¿por qué lloró frente a la tumba de Lázaro si sabía que lo iba a resucitar? Eso te demuestra que hay otras cosas más allí, como cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, por ejemplo. Mi punto aquí es muy sencillo. La esencia maligna de la que hablamos no estaba en Jesús. Entonces surge la pregunta compleja: si la muerte no estaba en Jesús, ¿era entonces Jesús mortal? Yo puedo decirte de manera directa en este momento, y acepto que alguien me diga: no estoy de acuerdo, pero tendría que explicarme por qué no. Porque la mayoría de gente dice: sí, él era mortal porque era un hombre como nosotros. Como nosotros, no. Como Dios creó al hombre al principio, sí. Como era Adán al principio, sí. Sin relación con la muerte. Esa fue la advertencia, recordarás, que Dios le hizo a Adán en su momento: no hagas tal cosa porque eso va a traer la muerte sobre ti. Mi punto es simple y te lo digo desde ahora antes de avanzar. Si la muerte grande, la que ocasiona la otra, la que se evidencia en tantas formas, incluyendo en la muerte biológica, si esa muerte grande no estaba en Jesús, ¿cómo podría ser Jesús mortal? Entonces me dirás tú: pastor, ¿está insinuando que él era inmortal? Bueno, creo que no lo estoy insinuando, creo que lo estoy diciendo. Algo tenía que pasar con Jesús para que Jesús muriera, algo particular, algo relacionado con lo que acabamos de leer, y eso es lo que vamos a mirar ahora un poquito más.
Miremos las descripciones proféticas del momento de la muerte de Jesús, porque también a veces nos quedamos un poquito cortos al mirar la muerte de Jesús estrictamente con los relatos de los evangelios. ¿Sabes por qué digo que nos quedamos cortos? Porque los relatos de los evangelios nos muestran todo el sufrimiento físico, toda la destrucción física que tiraron sobre Jesús, todo el odio, la malignidad, toda la cosa horrible que tiraban sobre Jesús en cada azote, en cada golpe, en cada espina, en cada insulto, en todo lo que hicieron con Jesús. Era como todo lo maligno que estaba envolviendo el momento, lanzándose contra Jesús para querer destruirlo. Pero déjame decirte, aunque pueda sonar extraño, que eso no habría sido suficiente para que Jesús muriera. Se necesitaba algo más. Y ese algo más que tiene que ver con la muerte grande, te lo quiero mostrar en un salmo. Vamos a leerlo todo lo más rápido que podamos, porque es increíble que describe otras cosas más. El Salmo 22, un salmo cargado de información profética. Es como si el canto del Salmo 22 estuviera siendo dado allí frente al Gólgota. Es increíble, pero nos narra o nos dice cosas que no nos cuentan los evangelios. Por eso a veces nos quedamos pensando que todo se trató simplemente del efecto, del desenlace biológico natural de tanto maltrato físico que hicieron sobre Jesús. Y la respuesta mía es no, eso no habría sido suficiente. Vamos a mirar entonces el Salmo 22, bien rápido, ven conmigo por favor. Dios mío, mira que empieza ya de una forma familiar. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No te suena eso familiar con algunas de las cosas que Jesús dijo allí mientras estaba colgado en la cruz? Versículo 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo, mira esto lo que empieza a decir aquí, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Sigue, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca. Escucha por favor, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. ¿Qué descripción esta? Salmo 22 piensa en esto, es el Gólgota desde otra perspectiva, lo que estaba pasando en el interior de Jesús. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Dios mío, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los guerreros y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle. Temedle, descendencia toda de Israel. Porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. ¿Qué cosa este salmo? De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones.
Qué declaración ese salmo. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los que descienden al polvo. Aún aquel que no puede conservar viva su alma, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Y mira cómo se cierra. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, anunciarán que él ha hecho esto. ¿Qué salmo este? ¿Qué salmo? ¿Estás conmigo? A mí, yo mientras lo estaba leyendo ahora, me pasaba un escalofrío por mi espalda. Todo lo que sucedía con Jesús en ese momento. Mira bien, déjame puntualizártelo. Algunas cosas que describen claramente este salmo. Por un lado, una sensación de completo abandono. El mismo Jesús que dice, el Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que le agrada, ahora está completamente solo. Y no te es familiar con la declaración que los evangelistas nos narran, que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era como un gusano, dice, y no un hombre. Mira cómo se sentía. Aunque habla de cosas físicas o fisiológicas o biológicas, a lo que más apunta este salmo es a todo lo que pasaba en su interior. Porque de lo biológico o de lo fisiológico, mejor, él dice: se pueden contar mis huesos. ¿Sabes qué significa? No que tenía una delgadez extrema, sino que los golpes que dieron sobre Jesús habían rasgado sus carnes de manera que había huesos expuestos. Escúchame esto. Pero eso no era lo peor del asunto, ni fue el rasgo central del Gólgota, ni fue la razón fundamental por la que Jesús murió. ¿Qué más dice el Salmo? Que él era el asco del pueblo. Además dice que era una vergüenza para los hombres. ¿Cuándo aparecen estas sensaciones en Jesús? ¿Cuándo habían aparecido algunas así? Jamás. Experimentaba profunda angustia. Dice en un momento, lo que utiliza el salmista, las palabras de los toros de Basán, que dicen los comentaristas bíblicos era una manera de identificar una serpiente mitológica. Estamos hablando de demonios mismos atormentando ahora, y con derecho, entre comillas, por todo lo que estaba pasando allí, por lo que estaba debatiéndose en Gólgota. Lo que veo, para decirlo en palabras cortas, lo que veo que Dios hizo es que en Gólgota Él convirtió a Jesús en el vaso que pudiera contener la muerte. Por favor, escúchame lo que estoy diciendo. El juicio, el castigo que la humanidad merecía, todo eso, esto implicaba hacer a Jesús mortal en el sentido extenso del concepto. Un vaso dentro del cual la muerte fue derramada. Por eso, pastor, morirse. No, la muerte, esa cosa horrible, sucia, esa suma de maldad, esa suma de oscuridad de la que ya hablamos. Ahora escucha bien, concentrada, imagínate tú. Es como cuando te venden un producto y te dicen: mire, esta es la esencia del producto. Bueno, la esencia de la muerte, la suma de todo, la suma de todos los pecados, de todos los seres humanos, los que habían existido antes de Jesús, los que estaban vivos en los días de Jesús, los que existiríamos después, toda actividad demoníaca, todo sumado en lo que la muerte es. Y Jesús se convierte en el vaso en el cual Dios tiene que derramar todo esto. Es increíble. Esto es Gólgota. No solo el látigo, no solo los clavos, no solo la cruz, no solo la corona llena de espinos, no solo la lanza que luego atraviesa el costado de Jesús. Esto es lo que te quiero mostrar. Que Dios tuvo que vaciar sobre él toda esta oscura y horrible cosa. Es lo que leímos en 2 Corintios 5. ¿Qué leímos? ¿Lo recuerdas? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, no lo convirtió en pecador, lo convirtió en ese momento en la expresión misma de todo lo que el pecado puede significar. El pecado ya no como el acto que se comete, sino el pecado como la esencia horrible que empuja a los seres humanos a vivir de mala manera y a agredir todo lo que es de Dios, todo lo que es justo, todo lo que es santo, todo lo que es bueno. ¿Me estás siguiendo aquí? Debo decirte algo más. ¿Por qué tenía que hacerse eso? Bueno, la razón es muy clara. Porque de esta manera se abriría la posibilidad, mira por favor, de una confrontación definitiva de Jesús con la muerte
llevada a cabo en el terreno de ella. Jesús la absorbe toda. En su propio terreno, esto era necesario hacer, además de lo que ya dijimos respecto al juicio suspendido. Además de la parte de la culpa misma, tenía que ser derrotada la muerte. Dicen los abogados y dice el derecho que las cosas se deshacen como se hicieron. Bueno, ¿eso qué significa entonces? Significa que lo que de manera legítima, la maldad que de manera legítima entró en la humanidad a través de Adán, de una manera también legítima tenía que ser sacada, tenía que ser vencida. Y allí aparece Jesús y allí aparece el Gólgota. Jesús entonces iba en su propio cuerpo a confrontar la muerte y en el propio terreno de la muerte misma, recibiéndola, so pena o con el riesgo, se podría decir, de quedar atrapado por ella, de quedar amarrado por ella sin poder romper definitivamente sus lazos, sus tentáculos que había echado sobre la humanidad completa, porque Jesús en ese momento era la humanidad completa, con los que aún estarían por nacer, como leímos en el Salmo 22. Qué increíble historia esta, qué increíble. Y de esa manera poder hacernos a nosotros beneficiarios de esa victoria y llevar así de vuelta todo a como fue al principio. ¿Estás conmigo? Ahora me puedes entender. Jesús no era mortal, se convirtió en mortal en la cruz, porque absorbió la muerte, esa muerte grande, esa cosa odiosa. Entonces los golpes y todo lo que lastimaron evidentemente causa su efecto, porque Jesús en ese momento absorbe toda la muerte, y evidentemente el desenlace de todo eso tiene que ser la parte más visible, la menor del daño, pero la más visible de la muerte, que es morir, que es dejar de respirar, que es abandonar el cuerpo para quedar perdido en la oscuridad, como sería si no hubiera sido por la obra de Jesús. Mira, quiero mostrarte dos textos de la Biblia en Apocalipsis para que tú te des cuenta de lo que estamos diciendo. Mira conmigo, por favor. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 17. Cuando le vi, está diciendo Juan, el que recibe la visión, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, mira lo que Jesús le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Y mira el versículo 18. Y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estuve muerto, fue real, porque la otra muerte, la grande, lo absorbió momentáneamente, pero no pudo destruirlo, no pudo destrozarlo. La perfecta santidad de Jesús, su absoluta justicia, fue mucho mayor que la muerte sumada toda, y en su propio cuerpo Jesús pudo destruirla. Y más bien, como dice acá, ahora tengo las llaves del infierno y de la muerte, los vencí en su terreno. El mismo Apocalipsis capítulo 20, mira lo que dice ahora, que va en la misma línea. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. ¿Es pura poesía que la muerte entrega a los muertos que estaban allí? Creo que no. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, mira lo que viene ahora, fueron arrojados al lago de fuego. ¿Cómo así? Y luego dice, esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Qué cosa increíble. Yo no sé si estás conmigo y si tiene sentido todo lo que te estoy diciendo, para poder ir acercándonos al final de esta mañana. Jesús absorbe la muerte en su propio cuerpo. Jesús toma todo lo que la muerte es. Jesús se convierte momentáneamente en la muerte misma. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. No un pecador, lo hizo pecado. Perdón que te insista tanto y tanto y tanto en esta expresión. Mira, pero hoy es domingo de resurrección, ¿no? Es lo que estamos recordando, lo que estamos celebrando, la cristiandad completa. Entonces no quiero cerrar toda esta parte, no quiero cerrar lo que hemos dicho el domingo pasado y sin hacer unas afirmaciones importantes. Mírame bien, en un tuit de Bob Sorge encontré esta expresión que me gustó mucho. Este es un tuit, un trino de nuestro querido amigo Bob Sorge.
traducido al español, más o menos dice así: el Calvario es una montaña de contradicciones. Y empieza: la vida muere, Dios es el olvidado Dios, el Hijo de bendición es hecho maldición, lo invencible es vencido, la acusación escrita contra él, la que se ponía en los reos de muerte en la parte alta de la cruz, la acusación escrita contra él ni siquiera es una acusación. Me parece bellísima manera de hablar de lo que pasó en Gólgota. Si no comprendo bien esto, la resurrección se vuelve para nosotros en un cuento de hadas o una cosa vacía y sin sentido. Pero entendiendo un poquito esto, entonces podemos dar el valor, la medida correcta al asunto de la resurrección. Y algo más debo decirte: allí Pilatos, allá en Gólgota, Pilatos, el oscuro Pilatos, señaló a Jesús como rey, y así mandó que se escribiera: Jesús, el rey de los judíos, ¿no? ¿Era una burla de Pilatos? ¿Él estaba mofándose? O más bien, yo creo que es esto lo segundo que te voy a decir, o más bien fue un reconocimiento tardío de lo que alcanzó a ver cuando estuvo cara a cara con Jesús. Hay una tradición que afirma que Pilatos, al cabo del tiempo, fue uno más de los convertidos y seguidores de Cristo. Tal vez Pilatos mismo fue movido por Dios en medio de esa oscuridad en la que él vivía, para hacerlo de esa manera, hacer esa afirmación en forma de acusación, para señalar esto. Escúchamelo por favor: que hay un gobierno horrible sobre la raza humana, horrible gobierno sobre toda la raza humana, al que deberíamos rebelarnos con toda la fuerza de nuestra alma, y que ese gobierno oscuro solo se rompe por medio del rey del Gólgota. En medio de lo más oscuro, escúchame esto: Jesús es alzado como rey en medio de la mayor oscuridad, en el lugar más salvaje y lleno de muerte posible, en medio de la mayor concentración de maldad y de corrupción. En medio de todo esto es que Jesús se levanta victorioso como el rey. Él no fue entronado en los palacios humanos. Él fue reconocido como rey encima de lo peor de la raza humana, para poder mostrar que Él es el único que tiene la esperanza para los seres humanos. ¿Estás conmigo? Mira lo que el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, antes del famosísimo texto que conocemos de memoria. Mira esta afirmación: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego viene: porque de tal manera amó Dios al Hijo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo acá? Está haciendo referencia a un momento crítico que pasó en el tiempo del éxodo, de la caminata del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Qué pasó allí? Unas serpientes comenzaron a entrar y a matar a los israelitas, y entonces Dios le da la orden a Moisés de levantar una serpiente hecha en bronce, y cuando eran mordidos por la serpiente, si miraban allá por las serpientes, si miraban a esa serpiente de bronce, eran sanados por Dios. Y esa es la figura profética de Jesús. Es lo que Jesús mismo está diciendo acá: yo tengo que ser levantado en medio de todo lo peor de lo peor. Eso es Gólgota, lo peor de lo peor, y Jesús encima de todo eso, destruyéndolo por completo en su propia ley, sin ventajas, sino con todo en contra, sin nada a favor, con todo en contra. Esto es lo que quiero decirte para ir cerrando. En Gólgota se coronó un nuevo rey, un nuevo rey. Pilatos tenía razón. El rey, y no solamente de los judíos, el rey de las naciones, con una corona de dolor en un trono de muerte y de tristeza. Así fue, en medio de mucho dolor, porque eso es lo que la vida humana, eso es en lo que la vida humana terminó a causa de la traición de Adán al principio, y es lo que Jesús destruyó por completo. Allí mismo se instaura un nuevo gobierno victorioso y eterno. Mira conmigo lo que dice al respecto Hebreos, antes de cerrar ya esta mañana. Mira lo que dice: pero vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, quien fue hecho un poco menor que los ángeles por pasión de muerte,
para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. ¿Qué expresión esta? Porque convenía que aquel por amor del cual son todas las cosas y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, la gran misión de Jesús, perfeccionara por aflicciones al autor de la salud de ellos. Qué expresiones bellas encontramos acá. Creo que es tiempo de cerrar esta mañana celebrando entonces que hay un nuevo rey. Se llama Jesús. En Gólgota fue coronado. Mira qué ironía. Cuando algunos de los judíos quisieron coronarlo como rey, él no lo aceptó y dijo: mi reino no es de este mundo. Y ahora acepta esto porque lo aceptó. Él mismo dijo: a mí mi vida no me la quitan, yo la pongo. Y aceptó más bien su trono, una cruz, pero un trono de justicia. Su corona, una hecha por espinos que penetraron en su cabeza, trayendo tanto sufrimiento. Pero todo lo que te dije, Salmo 22, es lo crucial. Toda esa expresión de todo lo que realmente pasaba en el interior de Jesús. Entonces, cerremos diciendo un par de cosas. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos dicho? Es bastante obvia, creo, pero te la voy a poner en varias frases. Gólgota es el lugar del fin. Sí, allí algo terminó, pero es también el lugar del principio. Una era terminó y se inició una nueva que va a emerger con toda su belleza en un futuro no muy lejano. Pero ¿qué más es Gólgota? Gólgota fue el escenario de un gran tribunal en el que la humanidad fue juzgada de una vez por todas, para siempre. Pero todo ese juicio y sus implicaciones se hicieron sobre Jesús, se lanzaron todas sobre Jesús. Por eso hubo tanta violencia y tanta oscuridad y tanta maldad en aquella tarde. Una más, en Gólgota Jesús absorbió la muerte sobre sí mismo para derrotarla en su propio cuerpo de manera definitiva. Óyeme bien esto, por favor. Alguien dirá: pero pastor, ¿y todavía morimos? Por supuesto, como Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Tú y yo también tendremos nuestro tercer día y seremos resucitados por Jesús. Y una última frase que quiero dejar contigo para que oremos. Ahora, con todo lo que estamos hablando, lo único que queda es un futuro lleno de esperanza, porque Jesús conquistó la muerte con todo lo que ella es. Todo lo conquistó para abrir de nuevo un camino para nosotros, el que se le cerró a Adán y a Eva. ¿Cuál? Ni más ni menos que el camino al árbol de la vida. Otra vez se abre para que podamos ahora sí optar por él, no como Adán, que optó por el árbol equivocado, traicionando a Dios y trayendo todo lo que hoy todavía sufrimos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No te animas a darle allá un aplauso grande a Jesús? ¿No merece Jesús nuestra admiración, nuestro amor y nuestra vida sobre todo? Además es un ganar, ganar. Tú y yo le damos la vida, pero es que recibimos la vida suya a cambio. Nosotros más bien le entregamos nuestra pobreza para que Él nos entregue su riqueza, como de alguna forma lo dice Isaías 61. Y tú que me estás viendo, tú que estás conmigo, si de pronto aún, si eres tal vez de aquellos que aún no le ha dado su vida a Jesús, que tal vez lo admiras o lo aprecias o lo valoras, pero no le has dado la vida a Jesús, ¿por qué no haces conmigo algo en este momento? Hoy, el día en que celebramos la resurrección de Jesús, o cuando me estés viendo, no importa, entendiendo un poquito más lo que Gólgota es. Si lo que te dije hoy no es suficiente, mira lo que dijimos la semana pasada para que tengas el cuadro completo. Pero si ese es tu caso, si aún no le has dado tu vida a Jesús, únete conmigo ahora en una oración, invítalo, porque la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de convertirse en hijos de Dios. Y añade Juan capítulo 1, hijos que no son concebidos ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Ser un hijo de Dios, algo que no entendemos bien porque nos han enseñado que nacemos hijos, y no es cierto. Nos podemos convertir en hijos
en la medida en que recibamos al Hijo de Dios. ¿Lo quieres hacer conmigo? Si ese es tu caso, entonces cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Te voy a conducir en esta oración. Vamos, oremos juntos. Dile: Señor Jesús, yo abro a ti la puerta de mi corazón. Te acepto como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo y vivió sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar y resucitó al tercer día. Y lo declaro con mi boca para la salvación de mi alma. Vamos, dile esto: te entrego mi vida de una vez y para siempre, como tú entregaste la tuya por mí, de una vez y para siempre. Amén, amén. Si has hecho esta oración conmigo, por favor escríbenos ahora. Escribe a contacto@iglesialacasa.co o pon allí mismo, en donde nos estés viendo, en la plataforma que nos estés viendo, alguna nota diciendo: aquí estoy, quiero saber de ustedes, quiero estar conectado con ustedes. O visítanos aquí en nuestro auditorio de la calle 72, o cada último domingo de mes visítanos en nuestra otra sede, nuestra carpa en Guaymaral, aquí en Bogotá. O acompáñanos siempre aquí, 10 de la mañana, todos los domingos, transmisión en vivo, siempre, siempre. Bueno, feliz día recordando la resurrección de Jesús. Entendiendo lo que Gólgota es, podemos de verdad celebrar y abrazar la esperanza de la resurrección. Jesús ha resucitado, nosotros un día también seremos resucitados. Levanta tus manos al cielo. Vamos a cerrar nuestra reunión entonces, para que sigas disfrutando de este último día de descanso. Ya nos veremos, ya arrancamos semana normal de trabajo, seguimos. Levanta tus manos al cielo, déjame bendecirte como siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire a la cara y te dé. El Señor te renueve su misericordia y ponga sobre ti su perfecta paz. Bendigo tu vida y tu casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las letras de tu nombre